Ahí está. Ustedes pueden apreciar que ahí ya detectó el equipo. Le decimos... Ok, tenemos problemas con Zoom. Tenemos algunos detallitos con Zoom, pero bueno, ahí ya estamos en línea con el equipo. Y ahí yo ya me pude conectar con el equipo. ¿Sí? Entonces, ustedes ya igual pueden estar viendo lo que va a pasar con el motor. Entonces, de entrada, puedo mencionarles que tenemos una interfaz pues muy intuitiva. Ustedes pueden ver que del lado izquierdo tenemos un monitor de entradas y salidas, ¿sí? Entonces nosotros podemos verificar el estado de cada una de esas entradas y salidas, ¿sí? También tenemos el estado de errores y algunos warnings. Si se llegase a generar algún detalle con el software o con el programa, podemos generar también algunos warnings. Entonces, esto en cuanto al monitor de entradas y salidas. Ahora, hablemos un poquito acerca de los diferentes modos de interacción con el motor. Tenemos, por ejemplo, el modo jog, el modo continuo y el modo posicionamiento. Entonces, ustedes pueden ver que yo puedo activar, ¿sí? Con el modo jog, mandarle pulsos al motor únicamente, ¿sí? ¿Sí? O, por ejemplo, trabajar con el modo continuo, únicamente activarlo en una sola, con un solo clic, y el motor automáticamente comienza a generar su desplazamiento. Entonces, tenemos de entrada en el mando de control, ¿sí? En el mando de control esos modos. Ahora, el modo de posicionamiento, yo puedo elegir entre una posición relativa o una posición absoluta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elijamos una relativa y démosle un avance de 1000 pulsos, por ejemplo. ¿Sí? Y podemos elegir el sentido en el que va a estar desarrollando esos incrementos. ¿Sí? Esto es un avance de 1000 pulsos. Entonces, para que ustedes puedan verificar esos avances, voy a mandar un reset a la posición. El sistema se va a 0. ¿Sí? Son 1000 pulsos adelante y 1000 pulsos atrás. Regresamos a posición 0. Entonces, esos son los 3 modos que tenemos disponibles. Ahora, hablándoles un poquito de los indicadores, tenemos el indicador del nodo, es decir, la dirección Modbus, el que dice Select Node. Ustedes pueden ver en la parte superior. Tenemos el estatus de la unidad, en este caso está corriendo. Tenemos la posición lógica, es decir, la posición que esperamos o programada, y la posición presente. Esta es la retro del encoder, ¿sí? Tenemos también indicadores de velocidad en diferentes unidades, RPMs, pulsos por segundo, y pulsos tenemos, digamos, la velocidad programada y la velocidad actual en pulsos por segundo. Entonces, tenemos esos indicadores. De igual manera, pues, la selección entre ejes. ¿Sí? Entonces, tenemos estas herramientas. Y, por ejemplo, este es el modo jog. ¿Sí? Solo espera... pues es un modo manual de desplazamiento. Ahora el modo continuo, ¿sí? En un sentido y en otro. El modo posición, donde yo ejecuto una posición directa. Ahora, una posición absoluta, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo ve a la posición 0, veamos qué es lo que hace el motor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una
posición incremental y una posición absoluta. Nosotros vamos a ver las diferentes variantes. Y voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir la presentación. ¿Sí? Y bueno, ahora, ustedes pueden ver en la presentación, y todo esto ya lo hicimos, toda esta secuencia de búsqueda del dispositivo. ¿Sí? Nosotros ya realizamos esta etapa. ¿Sí? Ya nos conectamos con el dispositivo. ¿Sí? Y ahora, bueno, vamos a verificar las diferentes características. ¿Sí? Tenemos los diferentes comandos o parámetros, ¿sí? Donde podemos establecer modos de paro por límite, ¿sí? Y dos opciones, instantáneos o lentos, límites físicos, bajos y altos, podemos activarlos o desactivarlos, ¿sí? Límites por software, activo o inactivo, búsqueda de home al encender, ejecución del programa al encender, ¿sí? Y bueno, para esto, vamos a ir en el software y se los voy a ir explicando del lado derecho y el efecto que causa en cada uno de los parámetros. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, paro por límite, ¿sí? Nosotros podemos elegir que sea instantáneo o que sea lento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con paro por límite? Por ejemplo, vamos a echar a andar el motor. Y bueno, yo aquí previamente tengo mis límites conectados. ¿Sí? Estoy simulando dos sensores de límite. ¿Sí? No sé si... Y ustedes pueden ver aquí, tengo estos dos cables, son mis sensores de límite. Entonces, veamos el efecto cuando yo desconecto alguno. ¿Sí? Entonces, voy a presionar. Aquí. ¿Sí? Entonces, en el sentido que vaya girando, será el límite superior o inferior. Entonces, si ustedes vieron cuando desconecté el límite superior, pues en este caso no respondió al paro. ¿Por qué? Porque estaba esperando, al estar girando en sentido horario, el límite inferior. Y automáticamente en el software, pues me genera un paro. Entonces ustedes pueden observar, ¿sí? Es un paro instantáneo por límite. ¿Sí? Ahora veamos la diferencia con un paro lento. ¿Sí? Ejecutamos el movimiento, modo continuo, nuevamente. ¿Sí? Entonces, aquí puede ser un tanto imperceptible el cambio que haya. ¿Sí? Entonces, este es un paro lento y un paro instantáneo. ¿Sí? Entonces, ustedes no lo notan, pero aquí nosotros podemos notar un golpe que da el motor cuando configuramos un paro instantáneo, porque es como si fuera un paro de emergencia. Obviamente
son los límites o final de carrera de un mecanismo. Entonces, lo que queremos es que amortigüen o que inmediatamente paren el motor para que no dañemos los mecanismos. Entonces, tenemos esas dos opciones. Hacer paros por instantáneos o podemos hacer paros suaves o lentos, ¿sí? Entonces, por hablar de los límites. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de, y por ejemplo, voy a mencionarles los ajustes más relevantes. Por ejemplo, aquí tenemos en primera instancia los ajustes generales, los ajustes de operación de entradas y salidas, que son todos estos. Más que nada se refiere a los estados, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir a la sección que dice límites. ¿A qué me refiero con estados? Si son estados normalmente abiertos o normalmente cerrados. Y entonces ustedes pueden ver aquí en donde dice límites máximo y mínimo están en estado bajo. Es decir, que cuando yo lo desconecto es cuando se activa. Y entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo en estado alto? Observen del lado izquierdo en el monitor de entradas, ustedes pueden apreciar que ya se han encendido los dos límites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están presentes. Entonces, más que nada se refiere a si es un estado normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, yo opté por hacerlo como normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces, lo que ven aquí es únicamente la configuración de ese, cómo esperamos recibir esas señales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta opción que dice Software Limit, ¿sí? Me establece, es decir, si yo no tengo sensores de límite, puedo establecer límites por software. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirle, activa los límites por software, ¿sí? Y yo, más abajo, puedo establecer esos límites. ¿Sí? Aquí están los límites por software. Entonces, ahorita los tenemos en menos 5,000 y más 5,000. Entonces, ya los activé, vamos a poner a trabajar el motor. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que nos manda un warning y nos dice que el límite de software ya se ha alcanzado. ¿Sí? Vamos a mandar a reset la posición en sentido antihorario. Ahorita los tengo en 5,000 y en menos 5,000. Entonces, ahí ya están entrando los softwares, los límites por software. Y entonces, a mí no me interesa ahorita interactuar con límites por software. Vamos a desactivarlos nuevamente. Límites por software. Desactivamos. ¿Sí? Y vamos a probar las siguientes funciones. Por ejemplo, aquí tenemos búsqueda de home al energizar el equipo. ¿Sí? Entonces, está desactivado. ¿Cómo se ve reflejado esta función? Por ejemplo, si yo la activo, ahí estamos listos, ya la activamos. Y bueno, vamos a ver de las características de la ejecución de home. Ahora, me dice que voy a buscar home con la primera opción que tengo. Esta es la opción estándar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa y qué hace el sistema cuando yo energizo el equipo. Y entonces, ahorita me voy a desconectar y pongan atención en su cámara. Vamos a desenergizar el equipo. ¿Sí? Y veamos qué es lo que espera cuando se energiza. Y entonces, esa es la función home. Nosotros esperamos la interacción con sensores de posicionamiento. Entonces, para esto nosotros ya tenemos ubicado este sensor, esta entrada, que sería nuestro sensor home. ¿Sí? Observen que hace una parada, hace un cambio de velocidad. ¿Sí? Detecta nuevamente el sensor y para. ¿Sí? Esta es una función home. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace cuando nosotros activamos esa función, ¿sí? De búsqueda de home al energizar. Entonces, ahorita lo voy a desactivar. ¿Sí? Una disculpa, tenemos aquí algunas preguntas. Eduardo Espinosa, ¿cuál es la diferencia
entre posicionamiento relativo y absoluto. Ok, ahorita lo voy a explicar. Tienes el dato del corrimiento que se genera un par seco, no sufre desajuste en el caso de arranques y paros frecuentes. En respuesta al ingeniero Rafael Jacobo, nosotros podemos establecer un offset de posición, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo tan preciso o tan riguroso como nosotros lo necesitemos, porque puede ser que nuestro mecanismo tenga algunas fallas ya mecánicas y queramos compensar estos desfases a través de ese offset de posicionamiento. Entonces, podemos agregar esos ajustes que van desde un pulso hasta los 16 pulsos de desfase. Y entonces, espero haber resuelto su duda. Jesús de la Rosa, seguimos sin audio. Vamos a confirmarlo. ¿No tenemos audio? ¿Sí? Ok. Me parece que fue hace un rato. Y veamos en nuestro chat. El Drive cumple con alguna normativa de seguridad. Bueno, quiero mencionarles que el Drive cuenta con algunos certificados de calidad, como es normativa europea. ¿Sí? Entonces, esos son los certificados con los que cuenta. Ok. Bien, sigamos con la interacción con el software. Ahora, vamos a ver los efectos que se generan, por ejemplo, con las diferentes resoluciones. ¿Sí? Entonces, vamos a esta sección. Recuerdan que nosotros tenemos hasta 10 tipos de resolución. La máxima es la de 10,000 divisiones. Entonces, veamos el efecto que causa, y cuando yo ajusto 10,000, activo el movimiento, y obviamente el paso que va a tener es mucho menor. Estamos hablando de 0.036 de grado por cada pulso. Entonces, ustedes pueden apreciar que el movimiento es mucho más lento. ¿Por qué? Porque ajusté la resolución a el máximo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo ajusto la mínima resolución? Paramos el motor, ajustamos la mínima resolución y activamos. La velocidad incrementa, ¿por qué? Porque el paso es más amplio. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos esa opción para ajustar resolución. Como pueden ver, es una interfaz muy, muy intuitiva. ¿Sí? Y bueno, podemos agregar en la opción de parámetros velocidad de inicio, ¿sí? Es decir, cada curva de movimiento la podemos realizar a cierto nivel de velocidad y podemos ajustar pues la velocidad máxima de operación. Entonces, ustedes pueden apreciar que podemos ajustar, aquí nos dice velocidad máxima, ¿sí? Y velocidad de inicio. Entonces, tenemos esas dos opciones. También tenemos ajustes de delay de tiempo cuando agregamos temporizadores. ¿Sí? Y bueno, diferentes ajustes. Pero bueno, estos son como los más relevantes. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de la programación de una secuencia. Podemos utilizar los sensores de presencia de Autonix específico o puede ser cualquier tipo de sensor. Podemos usar cualquier tipo de sensor, siempre y cuando sean estados sólidos, salidas NPN. Nosotros podemos realizar esa configuración tanto NPN como PNP. Entonces, meramente que compartan el mismo voltaje. Este equipo se alimenta a 24 volts de corriente directa, ¿sí? Entonces, podemos ocupar los sensores en respuesta a Joan Rodríguez. Igual en Q&A tenemos... Listo, entonces...
Bien, ya verificamos la resolución, ya verificamos ajustes en este caso de home. Ahora, por ejemplo, si yo cambio la velocidad, también puedo cambiar las velocidades de home, por ejemplo, cuando yo ejecuto esta función. Si yo le pongo, por ejemplo, 2000, ejecutamos función home. Entonces ahí se alcanza velocidad máxima. Cambia velocidad. ¿Sí? Y encuentra la posición. Entonces, esto lo hacemos a través de sensores. Y bueno, cabe mencionar que nosotros, para funciones de home, pues obviamente requerimos velocidades de seguridad, ¿no? Entonces, aquí podemos realizar esos ajustes. No sé si le ponemos algo. Ahorita lo estoy manipulando para que ustedes vean los cambios que pueden llegar a tener. Entonces, ahí es una velocidad de 5000 pulsos por segundo. Una velocidad mucho más alta. Y cambio de velocidad. ¿Sí? Hasta que encuentra nuevamente el sensor. Y entonces ese es un posicionamiento home y ustedes pueden apreciarlo en los indicadores. Automáticamente cuando yo ejecuto la función, los incrementos que ya tenía vuelven a cero. Y entonces ustedes pueden apreciarlo en los indicadores que tenemos arriba. Bueno, ya en esta sección voy a agregar ahora las opciones de programación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo una secuencia. Sin embargo, en este momento no nos interesa. Esta secuencia voy a responder con esto algunas preguntas. Y voy a borrar estos comandos. ¿Sí? Ustedes pueden ver, es muy sencillo. Únicamente con suprimir. Y bueno, estas son las 256 líneas disponibles para la programación. Voy a agregar un comando muy simple, una opción incremental para ver las diferencias entre un movimiento incremental y un movimiento absoluto. Entonces voy a agregar un incremento de 1000 pulsos, ¿sí? Nuevamente voy a agregar un incremento de 1000 pulsos, hasta ahí llevamos 2000, ¿sí? Y como pueden ver, yo puedo ajustar las velocidades, ¿sí? Preestablecidas, por ejemplo, velocidad 1, son todas las que ya vienen predefinidas en esta sección de parámetros, ¿sí? Yo ya nada más elijo cuál es la que yo quiero. Y bueno, ya por último voy a agregar un movimiento absoluto a una posición 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vemos que ahorita está en la posición 1000, le digo, regresa a la posición 0, entonces los incrementos los va a hacer en sentido horario y posterior a eso va a regresar a posición 0. Ustedes van a ver que va a retornar 2000 pulsos porque es una posición absoluta. Entonces, es como funciona un encoder incremental y un encoder absoluto, para que se den una idea. Y entonces, ya por último, todo programa tiene que integrar la función de finalización, la instrucción end. Y entonces, ejecutamos el programa. ¿Sí? Entonces, si pudimos apreciar, hace los incrementos, 2000, alcanzamos 2000 y un retorno hasta posición 0. Vamos a ir haciéndolo por paso, ¿sí? Paso por paso. Entonces, el primer paso, index. Ahí está. El primer paso, ¿sí? Entonces, como pueden ver, son incrementos de 1000. Reseteamos la posición. ¿Sí? Segundo paso, lo ejecutamos. Es otro incremento de 1000. ¿Sí? Y el tercer paso,
vamos a ejecutar primer paso, segundo paso, posición 2000, y tercer paso, retorna a posición 0. ¿Sí? Entonces, espero con esto quede claro la diferencia entre un incremental, un movimiento incremental y un movimiento absoluto. ¿Sí? Entonces, así es como programamos un movimiento incremental y un movimiento absoluto. Y bueno, tenemos hasta 256 opciones para seguir agregando código. Y bueno, vamos a probar esta sección que me dice ejecutar programa al energizar. Tenemos esa opción. ¿Sí? Entonces, ahorita ya está cargado el programa. Me voy a desconectar. Vamos a desenergizar el equipo. ¿Sí? Y vamos a energizar el equipo y vemos qué es lo que pasa. Energiza y ejecuta la secuencia. ¿Sí? Entonces, esto es a través de la activación de esta función. Y bueno, tenemos aquí algunas... ¿Sí? Entonces, esto es una interacción con el dispositivo, ¿sí? A través de nuestro software. Ya saben, es un software libre. Podemos verificar posición, podemos configurar diferentes velocidades, diferentes modos de programación, incluso funciones home. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, es un software muy, muy amigable. Entonces, a grandes rasgos es como interactuamos con este software. Por cuestiones de tiempo, pues ya estamos sobre el filo, terminando esta presentación. No queremos disponer del tiempo tal vez que ustedes han considerado para otras actividades, más sin embargo, pues sí les proponemos seguir. Podríamos nosotros programar una nueva reunión para seguir presentando otros productos de Motion, que bueno, para eso aquí ya hemos preparado ¿sí? algunos otros equipos. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar el chat. Ok, se pueden hacer varias rutinas e irlas invocando a discreción, es correcto. Podemos ir activando entradas y ejecutar ciertas secciones de el programa. ¿Sí? Entonces, en respuesta a Arturo López, sí podemos hacerlo. Se pueden ir activando a través de entradas digitales. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Y les voy a mostrar en la presentación cómo es que, cuáles son los comandos para estas entradas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que vimos hace un momento. Comandos absolutos, incrementales. Ya verificamos este posicionamiento. Y bueno, vamos a la sección de entradas. Comandos de entrada. Tenemos la instrucción ICJ e IRD. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos configurarlo de una manera muy simple. Ustedes pueden ver que en la parte superior se tiene el diagrama de conexiones eléctricas y aquí un pequeño diagrama de cómo vamos a estar enviando las señales. Entonces sería meramente enviar una señal digital a la entrada IN0 que está alojada en el pin número 26. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar esta práctica rápidamente para que quede claro. Vamos a borrar todos estos comandos. ¿Sí? Y vamos a introducir el primer comando que sería ICJ. Perdón.
Entonces, ahí están viendo esta parte. Entonces, ICJ, el puerto va a ser el número 0. Ustedes pueden ver que aquí tenemos las diferentes entradas. Ese sería el puerto número 0. Y bueno, vamos a ejecutar el paso número 2, ¿sí? Entonces, o la línea número 2. Entonces, vamos a elegir aquí en donde dice step number, vamos a elegir el número 2, ¿sí? Y vamos a introducir el comando jump para estar ciclando, ¿sí? esta interacción a la posición 0, a la línea número 0. Y adicional a esto, vamos a integrar un incremento de 1000 pulsos, ¿sí? Y una instrucción end. Y entonces vamos a ver, dijimos puerto 0 y dijimos que es el pin número 26, ¿vale? Entonces, el pin número 26 está alojado, ¿sí?, en el B13. Entonces, yo aquí ya tengo B13, que sería aquí, ¿sí? Esta es la entrada digital. Y bueno, vamos a ejecutar la secuencia. Y entonces, ustedes pueden apreciar en el software que está esperando una entrada digital, ¿sí?, en el software. Entonces, cuando yo introduzco esa entrada digital, ejecuta el movimiento. Entonces, pongan atención en el video, ¿sí? Pongan atención en el video y pongan atención cuando yo introduzco la entrada. Entonces, ahí se está ciclando, está esperando esa entrada, ¿sí? Y cuando está presente la entrada, automáticamente se va a la línea que yo ya he programado. Entonces, sí puedo mandar a llamar secuencias por medio de entradas digitales, ¿sí?, en respuesta a las preguntas que me hicieron anteriormente. Perdón. Sí. Vamos a ver en el chat. ¿Se pueden hacer rutinas irlos invocando? Sí, fue en respuesta al ingeniero Arturo López. Rafael Jacobo, ¿cómo guardas el programa y cómo lo modificas con descargas? ¿Cómo descargas un programa de un drive dañado? Ok, en este caso únicamente hay que establecer la conexión, ¿sí? Nosotros solo establecemos la conexión y automáticamente lee el programa cargado. Lo único que tendríamos que hacer es guardar el proyecto con esta opción que tenemos en la parte superior donde dice Save As. Y eso es todo. Cuando yo voy agregando las líneas, automáticamente se guardan en el drive. No es de que yo tenga que ejecutar una función para salvar mi proyecto en el drive o mi programa en el drive. Automáticamente se van guardando cuando yo voy agregando línea por línea. Entonces, eso es en respuesta al ingeniero Rafael Jacobo. De igual manera, en Q&A, el ingeniero Enrique Esquivel, ¿podrías hacer el avance de los 1000 pulsos de forma más lenta? Claro que sí. Únicamente tendríamos que seleccionar una velocidad de las que yo ya he preajustado, ¿sí?, la menor para que pueda ir más lento el sistema. ¿Sí? Nos comenta el ingeniero Alejandro Genis, espero pronunciarlo de manera correcta. Otra sesión sería excelente, claro que sí. Por las características de la tecnología y por la esencia de la tecnología, es mucha información, entonces estamos tratando de resumir las funciones lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, claro que sí, estaremos programando más sesiones. Ahora voy a probar algunas otras funciones. ¿Sí? Por ejemplo, antes de probar otra función, para los que se preguntaban cómo está la organización del pinout del conector
o del puerto de entradas y salidas se organiza de esta manera. ¿Sí? Entonces yo estoy interactuando, por ejemplo, con los sensores de límite que vienen en los pines 19 y 20. Y bueno, les estoy anexando también aquí un diagrama del terminal block que estoy usando, donde referencia pues todas estas señales, ¿no? Entonces basta con que yo diga, bueno, el pin número 17 es ejecución de home, yo me voy aquí a buscar el pin número 17 y automáticamente me dice en qué terminal está. ¿Sí? Entonces, así es como lo estoy utilizando. No quiero dejar pasar la opción para mostrarles función home, por ejemplo. Esto es lo que hace, esto es lo que ya vimos. Se ejecuta el comando home, regresa, baja la velocidad, ¿sí? Y hasta que nuevamente registre el sensor, es cuando para. Nosotros podemos establecer un offset, o este offset puede ser incluso de 0, entonces esto quiere decir que podría parar sobre el sensor. ¿Sí? Entonces, espero haya quedado clara esta explicación con este pequeño diagrama. Tenemos 4 métodos de función home. El que ya experimentamos, que es general por sensor, por límites o por función 0. Entonces, podemos ejecutar en este momento la función rápidamente para mostrarles función home a estado 0. Y entonces vamos a generar avances de manera manual, que ahorita está en modo continuo, y vamos a configurar esa función home. Esa función home está aquí, a punto 0, ¿sí? Entonces ejecutamos función home a 0, ¿sí? Y ustedes pueden apreciar que ya sin necesidad de la interacción con sensores, ¿sí? Lo mandamos a llamar, ¿sí? Y esto es de manera automática, no necesito interactuar con sensores. Si ustedes se preguntarán, ¿se puede hacer con entradas digitales? Claro que sí. Voy a mandar a activar nuevamente el motor. Y vamos a activar la función home, que es con la entrada número 17. Y la entrada número 17 está en A9. Entonces, lo voy a hacer con una entrada digital, en la A9. ¿Sí? Esa es función home. Pero la tenemos activa por sensor. Entonces, observen esta parte. Ahí hace el cambio. Es lo que veíamos en nuestra presentación. Y hasta que detecta nuevamente el sensor, para. ¿Sí? Entonces, aquí igual nosotros podemos establecer el offset. ¿Sí? Ustedes pueden ver que ahorita está en 0, por eso es que para automáticamente. ¿Sí? Entonces, si yo lo agrego, no sé, 500 pulsos, por ejemplo, ejecuto nuevamente. Y esta función home. Retorno. Detección de sensor. Y avanza 500. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de offset que les mencionaba. Si ustedes quieren ajustar su mecanismo porque tiene algunas fallas, ya ustedes podrían ajustar ese juego con este pequeño offset. Entonces, bueno, hasta aquí. Ya por último, pues me gustaría, sí, comentarles que vamos a programar otro webinar relacionado con Motion, porque, bueno, por la naturaleza del producto, sí requerimos de más tiempo,